¿Qué tal, estudiantes? El día de hoy vamos a trabajar los artículos definido e indefinido. Articles definite and indefinite. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el artículo definido, que en inglés viene siendo the. Vamos a ver sus significados. Ustedes pueden darse cuenta que en español nosotros tenemos 5 significados. Tenemos el, la, los, las y lo. Sí, estos serían los significados que nosotros tenemos en español. En inglés, pues obviamente todos estos equivalen a the. El artículo definido, como es el que estamos viendo ahorita, se identifica antes del sustantivo y normalmente es conocido por el lector, o normalmente se utilizó con anterioridad y es por eso que se conoce su significado. Una vez que ya reconocemos el significado del artículo definido, vamos a ver unos ejemplos. Recordemos que el artículo definido, además de que es singular y plural, tiene el femenino y el masculino también para utilizarse en el sustantivo que se requiera. Tenemos aquí los ejemplos. El número 1 nos dice the car, el carro, the boy, el niño, the girl, la niña, the animals, los animales, the park, el parque. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues tenemos ahí el artículo definido en singular, en plural, en masculino y en femenino. En todos esos casos se utiliza el artículo definido, que como veremos más adelante con el artículo indefinido, pues es completamente diferente. ¿Por qué? Porque aquí se aplica de una forma dividida, vamos. En esta cuestión, pues tenemos aquí de indefinite article y tenemos las opciones en singular, que es I an, que significan un y una. I an significan lo mismo, un y una. La diferencia de I an es que nosotros vamos a utilizar a cuando la palabra o el sustantivo comience con consonante. Si tuviéramos nosotros una palabra o un sustantivo que comienza con vocal, entonces aplicaríamos el artículo indefinido an. Pero tiene el mismo significado, un y una. Solo dependerá si es consonante o vocal para su aplicación. Repitamos nuevamente. A si la palabra empieza con consonante y an si la palabra comienza con vocal. The indefinite article también tiene el plural, que es some. Y some significa unos y unas. Recordemos que el artículo indefinido se va a identificar porque estamos hablando de algo general o cuando es identificado como algo desconocido. A continuación tendremos ya los ejemplos de las aplicaciones del artículo indefinido y lo tendremos en su forma de singular, masculino, femenino y también lo tendremos en plural. De esta forma podremos aclarar cómo el artículo indefinido tiene varias variantes y cómo podemos nosotros aplicarlo en ellas. Como ustedes podrán ver, aquí tenemos los ejemplos entonces. Y el ejemplo número 1 dice a ball, una pelota, un balón. Tiene 2 significados, ¿sí? A pencil, un lápiz. An apple, una manzana. An orange, una naranja. A bus, un autobús. Some video games, unos videojuegos. Some students, unos estudiantes. Some flowers, unas flores. Recordemos entonces cómo vamos a aplicar nosotros el artículo indefinido. Si es singular, tenemos la opción a y an. A si la palabra o el sustantivo comienza con consonante. An si la palabra o sustantivo comienza con vocal. Y some si utilizamos unas palabras en plural como los ejemplos que tenemos ahí. ¿Sí? Si ustedes se fijan en an apple, le pusimos el an antes de la palabra manzana
¿Por qué? Porque empieza con vocal. Si nos fijamos en la oración de a ball, que es la número 1, una pelota, solo pusimos a. ¿Por qué? Porque la palabra comienza con consonante. Y obviamente en la parte de abajo que hablamos de videojuegos, de estudiantes y de flores, pues le ponemos el artículo indefinido some para los plurales, ¿verdad? Entonces de esta forma podemos darnos cuenta qué tan sencillo es utilizarlo si seguimos sus reglas tal y como indica la estructura gramatical. Ok, bueno, pues con esto completamos ya la identificación del artículo definido y del artículo indefinido. Ahora vamos a unos ejemplos juntos del artículo definido y del artículo indefinido. Ok, aquí tenemos entonces ya los ejemplos que vamos a trabajar y que vamos a analizar. Sí, tenemos el número 1 y dice The English class. The most beautiful woman. A beautiful smile. Some students from France. Some books of terror. El número 1. The English class. La clase de inglés. The most beautiful woman. La mujer más hermosa. A beautiful smile. Una sonrisa hermosa. Some students from France. Unos estudiantes de Francia. Some books of terror. Unos libros de terror. Muy bien, estudiantes, ya para finalizar, lo único que me corresponde decir es que en el artículo indefinido I am habrá alguna excepción por ahí que se manejará sobre el sonido de la palabra consiguiente. Es decir, se va a manejar el an a veces cuando la palabra tenga un sonido que determine su utilización. Estos ejemplos ya los iremos viendo más adelante en las estructuraciones y con esto, bueno, pues nos despedimos y esperamos verlos la próxima clase. Les agradezco a todos su amable y finísima atención por el día de hoy de esta clase y nos veremos en la siguiente. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita. Hasta luego.